listo. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. El día de hoy vamos a hacer este problema que es algo interesante que nos va a servir para analizar también todo el tipo de problemas que vengan. Entonces, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, claro. Dice, se desea evaluar una columna de 47.6 centímetros de diámetro y 2.85 metros de altura, empacada con anillos PAL metálicos de media pulgada para limpiar con vapor de agua sobrecalentado. Alimentado a contracorriente, un aceite de cártamo que contiene 15.89% mol de N-hexano. La columna funciona isotérmicamente a una temperatura promedio de 110 grados Celsius y a una presión absoluta de 650 miligramos de mercurio. Mismas condiciones de alimentación de los fluidos líquido y gas. Por el domo se alimentan 18.000 kilogramos por hora metro cuadrado de la fase líquida, la que debe descargarse con una concentración del 0.23% en peso de N-hexano. El flujo de mezcla gaseosa obtenida en la salida de la columna tendrá una concentración del 12.78% en volumen de N-hexano. Los datos en el equilibrio a 110 grados Celsius y 650 milímetros de mercurio son el XA en fracción mol es de 0.0, 0.03846, 0.07407, 0.10714 y 0.13793. La presión en milímetros de mercurio está en 0, 58.661, 107.61, 151.599 y 184.651. La resistencia a la transferencia de masa de la fase líquida representa el 36% de la resistencia total. Los pesos moleculares son 86 kilogramos por kilomol para el N-hexano, 18 kilogramos por kilomol para el vapor de agua sobrecalentada y 289 kilogramos por kilomol para el aceite de cártamo. La densidad de la fase líquida a cualquier concentración se estima de 0.94 gramos por centímetro cúbico. Calcular. Inciso 1. Los kilogramos de N-hexano que se separan por cada 400 litros de fase líquida que salen de la columna. Inciso 2. La velocidad máxima a la que fluye la fase gaseosa en kilogramo hora metro cuadrado y velocidad superficial lineal máxima a la que circula la fase líquida en metro por minuto. Inciso 3. El coeficiente de transferencia de masa promedio de la fase gaseosa en unidades de gradiente de concentraciones. Densidad molar parcial, hora a la menos 1. Ok. Bueno, pues entonces este es el problema que vamos a hacer. Lo que tiene de interesante es que, bueno, ustedes les puede engañar esta palabrita evaluar y realmente no es un problema de evaluación. ¿Por qué no lo es? Porque nosotros no tenemos ningún coeficiente, así de fácil. Así que no debemos de evaluar ni el diámetro ni la altura de esta torre, porque nosotros no tenemos esa parte, no tenemos el coeficiente y no hay una manera sencilla de calcularlo con una ecuación X y que con valor, no, se va a hacer mediante el despeje de los datos que nosotros poseemos. Por eso es que este es un problema de diseño, a pesar de que la palabrita aquí diga evaluar. Es un problema de diseño. La otra parte que a nosotros nos debe interesar es que en este problema nos están dando una lista de valores. Es lo mismo que decirme grafica, así de simple. Una vez que yo vea que los valores estén en unidades de fracción mol, como en este caso, que este está en fracción mol y este sea presión parcial, pero pues va a ser lo mismo si nosotros ocupamos la presión total del sistema. Lo que nosotros vamos a obtener aquí es que
estos valores en fracción mol se tendrán que graficar, pero ya pasados a relación mol. Eso entonces a nosotros nos puede dar dos opciones. La primera es que en un principio nos den los valores para darnos cuenta que la gráfica era una línea recta, o que nos estén dando ya estos valores porque saben que tiene la tendencia curva. ¿Sí? Es por eso que forzosamente cuando nos dan una lista de valores hay que graficar. Respecto a todos los demás valores, pues creo que todo está completamente correcto, no hay nada que modificar, todo está perfecto en este problema para empezar a responder. Ok, entonces, bueno, tengo yo aquí una pequeña propuesta y no tiene nada que ver con todos ustedes. No tienen por qué arriesgarse ni buscar que les quiten el examen, pero si hubiera alguien que vaya a hacer el ETS, que ahorita nada más estás tú, Arigne, lo voy a publicar ahorita en el grupo, lo voy a poner ahorita, que las personas que vayan a hacer el ETS, o si saben de alguien que va a presentar el ETS y tienen el texto, si hay dos versiones, mucho que mejor, ¿no? Tomamos las dos y listo. Pero si pueden ustedes solamente obtener una versión y esta es de absorción, lo traen aquí al grupo, lo publican y me encargaré de contestarlo con ustedes el día viernes. El viernes que nosotros tenemos clase. Porque mañana es el ETS, entonces como yo mañana tengo clase de balance, no me daría chance contestarlo con ustedes justo el día en el que lo hagan. Aparte de que tampoco sé cuál es el horario, no sé qué horas es. Pero bueno, esa parte es lo que yo les digo. Si ustedes se consiguen el texto, con mucho gusto lo voy a contestar yo. Pero, repito, no es necesario que se arriesguen a sacar el teléfono y tomarle foto al texto. Ustedes no lo hagan. Si lo pueden conseguir, adelante. Si no, no lo hagan. Entonces, hasta acá yo ya tengo todos los datos necesarios para el problema. A ver, no nos dice nada de la entrada, ¿sí? Porque nos dice para limpiar con vapor de agua sobrecalentado, ahí le falta ponerle puro, porque no nos dan otra información. Y de alguna u otra manera no lo podemos conocer porque nos haría falta un flujo de entrada, así como el que tenemos aquí, y así más o menos podríamos trabajarlo, pero como no, vamos a decir que y a 1 es igual a 0. Listo. Aquí nosotros también tenemos a Y2, que es la concentración deseada a la salida, esta en fracción mol, ahí me la daban en porcentaje volumen, tengo aquí la resistencia del líquido, tengo aquí la velocidad másica, la cual es del líquido de entrada, tenemos aquí a X2 que tiene un valor de 0.1589, también en fracción mol, y la salida estará en fracción peso, la cual es de 2.3 por 10 a la menos 3. Tenemos el diámetro, la altura, la densidad. La presión, me tomé el atrevimiento de ya ponerla en atmósferas, pero pues es esta de 650 milímetros de mercurio y la temperatura es de 110 grados centígrados. ¿Hasta acá tú tienes alguna duda, Ariadne? No, ninguna, todo bien. Ok, bueno, pues entonces a empezar el problema. Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que nos está pidiendo resolver este problemita. Y vamos a poder nosotros hacer todas las cuestiones que nos lleguen a pedir. Ok, bueno. Pues entonces vamos nosotros a calcular las concentraciones. Ya saben que lo tenemos que hacer esto en relación mol para poder aplicarlo a nuestro balance. Entonces, vámonos con X1, perdón, X2, que es la entrada.
Entonces, para calcular a X a 2, solamente hará falta pasar esa fracción mol que nosotros estamos teniendo aquí en el problema a relación mol. Y ese es de 1589. Entonces, decimos, tenemos un valor de 0.1589 y este va a estar dividiendo entre 1 menos 0.1589. ¿Y este cuánto nos va a dar? 0.1889. ¿Así está bien? Sí. Ok. Y vamos a ponerle entonces las unidades aquí, las cuales son kilomol de A por kilomol de LS. Bien, para la salida nosotros tenemos una concentración en fracción peso, la cual es 2.3 por 10 a la menos 3. Entonces, primero vamos a calcular la relación peso y luego la estamos afectando por nuestro factor. Aquí entonces tendremos nuestro 2.3 por 10 a la menos 3. Y esto va a estar dividiendo entre 1 menos 2.3 por 10 a la menos 3. Y hasta acá tenemos nosotros la relación peso. Hay que afectarla por nuestro factor. En este caso, lo que vamos nosotros a meter es el peso molecular de nuestro componente inerte líquido. Para nosotros el inerte líquido es el aceite. Vamos a ocupar un aceite de cárdamo. Y tenemos nosotros este peso molecular de 289. ¿Ok? Entonces aquí va el 289, que es el peso molecular del inerte líquido, y lo dividimos entre el peso molecular de A. En este caso es en hexano y tiene el valor de 86. Listo. ¿Cuánto nos va a dar esta relación mol? 7.7468. 7468 por 10 a la menos 3. Listo. Y vamos a ponerle también las unidades, las cuales son kilomol de A por kilomol de LS. Listo. La concentración de entrada del gas, nosotros sabemos que es 0. Vamos a calcularla de 2. Ahí sí tenemos la suficiente información para poder calcularla, porque poseemos la fracción mol. Ahí nos están diciendo que la concentración en fracción mol es de 0.1278. Entonces lo que nosotros vamos a tener va a ser 0.1278, que va a estar dividiendo entre 1 menos 0.1278. Y así vamos a obtener la relación mol. ¿Esta cuánto nos va a dar? De 0.1465. Listo. Vamos a ponerle también las unidades a esta, las cuales son kilomol de A por kilomol de GS. Listo. Ya tenemos tanto entradas como salidas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, dentro de todo esto que estamos nosotros sacando, podríamos decir que no necesitamos el valor de la pendiente, ¿sí? Porque pues todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos calculando todavía no lo requiere. Vamos a revisar qué nos están pidiendo. Nos piden, por ejemplo, los kilogramos de N-hexano que se separan por cada 400 litros de fase líquida que salen de la columna. Ok.
Esta partecita es muy buena porque creo que en balance no vimos este tipo de casos. Entonces aquí es donde vamos a reafirmar esa partecita de balance. Luego, de eso vamos a estar calculando las velocidades, que como se dan cuenta nos están pidiendo una velocidad másica y también están hablando de una velocidad superficial. Ya habíamos quedado nosotros que la velocidad superficial, la velocidad lineal y la velocidad de sección transversal son lo mismo. Es una velocidad que se da en unidades de metros por segundo o, bueno, unidad de longitud por unidad de tiempo. Como se dan cuenta, aquí el texto me la pide en metros por minuto, así que no es exclusivo en metros por segundo que se tenga que dar. Es como nos la estén pidiendo o como el texto me la dé. Entonces, nosotros vamos a hacerlo. Primero, para poder calcular todo esto, debemos hacer el balance. Ajá. Ujú. Sí, ya. Está aquí esto. Ya sé por qué nos dan estos valores de acá. No habrá la necesidad de graficar. Les voy a enseñar lo que quería enseñarles en dado caso nos pidiera graficar. Pero como no nos pide graficar, lo tenemos que hacer. Ahora lo que vamos a hacer adicional será la gráfica. No sé si me di a entender, pero bueno, de todos modos ahorita lo vamos a ir haciendo. Entonces, para todo esto necesitamos este valorcito. Desafortunadamente, los balances que están dados en una superficie, a muchos de los alumnos les cuesta trabajo. Así que lo que yo sugiero es que todo lo trabajen en, em, en valores molares o de flujos másicos. ¿Cómo quitamos eso? Pues utilizando el diámetro. Vamos a calcular nosotros el área, sabiendo que nuestro diámetro tiene un valor de 0,476. Entonces, calculemos el área diciendo que esta va a ser igual pi sobre 4 por nuestro diámetro al cuadrado. Y nuestro diámetro, dijimos, es de 0,476. ¿Y cuánto te da el área? Me da de 0,1779. Y estos son metros cuadrados. Ok, vamos a ver si metimos todo bien. Sí. Listo. Ya tenemos entonces aquí el área. Pi sobre 4 por nuestro diámetro al cuadrado. Ya tenemos el valor. Así que vamos a calcular a L2 testada. L2 testada va a ser igual a nuestro flujo. Bueno, no es un flujo, es la velocidad másica que nos estaba diciendo el problema, la cual vale 18,000. Entonces tenemos 18,000, que sus unidades son kilogramos por hora metro cuadrado, va a multiplicar por S, que vale 0,1779 metros cuadrados. Entonces, metros cuadrados que tenemos aquí dividiendo con metros cuadrados que están aquí multiplicando, se van a simplificar. ¿Y cuánto nos va a dar este? De 3202.2. 202.2. Y ya tenemos aquí kilogramos por hora. Así de simple. Ok, si el problema nos está dando un valor monstruoso, como en este caso de 18,000, es porque ese flujo lo estamos dividiendo entre el área y nosotros estamos dándonos cuenta que el área es muy pequeñita, o sea, es muy poquito de área.
Eso nos da ese valor tan pequeño de flujo másico. O sea, comparen 3,000 con los 18,000 que teníamos, es una enorme diferencia. Entonces, ya teniendo este valor, esta L2 testada a nosotros no nos sirve así, porque para hacer balances lo necesitamos en moles. A esto hay que dividirlo entre su peso molecular. Sin embargo, para calcular los pesos moleculares nosotros necesitamos fracciones mol. Vamos a revisar si es que nosotros tenemos esta información y resulta que sí. X2 tenemos su fracción mol, la cual es de 0.1589. Así que ese valor es el que vamos a ocupar aquí. L2, entonces, va a ser igual a nuestro flujo másico dividiendo entre el peso molecular. Y aquí entra el peso molecular de nuestro componente A, el cual dijimos que es de 86, multiplicando por la fracción mol, que dijimos que es 0.1589. ¿Me Sí, confirmas? sí, es 0.1589. Gracias. Más el peso molecular de nuestro inerte, que es de 289, multiplicando por 1 menos 0.1589. Listo. Y esto va a estar dividiendo nuestro flujo másico, el cual es de 3202.2. ¿Y este cuánto nos va a dar? 12.4723. Y ahí está. Son kilomol por hora. Ujú. Ok, el peso molecular de aquí deben andar rondando que les gusta un 250, un 230, por ahí. Entonces, fíjense, 3,000 en 3, pues sí nos tiene que dar un flujo muy pequeñito. Pero este está en kilomol por hora. Listo, ya tenemos a L2. Pero repito, los balances no se hacen con los flujos totales, sino con los valores de los inertes. Entonces, si no se acuerdan de dónde venía la fórmula que tanto uso, viene de acá. Decimos L2 es igual a LS multiplicando por 1 más la relación mol, en este caso, X2. Entonces, si yo quiero a LS, lo único que hago es un despeje y así es como yo voy a obtener la ecuación que estoy ocupando muchas veces. Entonces, L2 que vale 12.4723 dividiéndolo entre 1 más, ¿cuánto nos dio en relación mol X2? Nos dio de... Ay, permíteme, es que no lo anoté. De 0.1889. Ok, y entonces aquí es donde vamos a obtener a nuestra LS. Nos dio de 10.4906. Y ya queda kilomol por hora. Listo, ya tenemos a LS. Entonces, ¿qué nos estaban pidiendo al inicio? Nos piden los kilogramos de N-hexano que se separan por cada 400 litros de fase líquida que sale de la columna. Perfecto. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. No podemos ir por la vida calculando las cosas así de facilito. Debemos de ver qué es lo que me está pidiendo. ¿Sí? Sí, Entonces, aquí nos dice en el inciso 2 que quiere la velocidad máxima a la que fluye la fase gaseosa en kilogramos por hora metro cuadrado y velocidad superficial máxima que circula la fase líquida en
metros por minuto. Ok. Aquí entonces no nos dicen de qué parte, si de la base o del domo. Nosotros debemos de hacer los cálculos en el domo. Eso es importante. Debemos de hacer los cálculos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de desorción. Sin embargo, me está pidiendo aquí que yo entregue la velocidad másica de la fase gaseosa. Por eso es que nosotros lo que debemos hacer ahorita para agilizar los cálculos después es el cálculo de GS. De una vez vamos a calcularlo. Entonces GS va a ser igual, y esto lo sacamos del balance de materia. Aquí tendremos a LS multiplicando por X a 2 menos X a 1, y esto dividiendo entre Y a 2 menos Y a 1. Pero dijimos que Y a 1 vale 0, por lo tanto, solamente queda entre Y a 2. Listo. Entonces, aquí vamos a meter valores para poder calcular a GS. Tenemos a LS, la cual vale 10.4906, multiplicando por la X a 2, que dijimos que vale 0.1889, menos el X a 1, que dijimos que vale 7. ¿Qué? 7.7468 por 10 a la menos 3. Y todo Listo. eso entre 0.1465. Ok. Listo. Y aquí entonces entregamos a nuestra GS. ¿Cuánto nos va a dar? 12.9720. 99. 9720. Ok. Ahí está. Y estos son kilomol por hora. Perfecto. Ahora sí, vamos a regresar. Aquí nos dice los kilogramos de n-hexano que se separan. ¿Eso qué es? Eso nosotros sabemos que es lo transferido. No es otra cosa más que eso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nos está diciendo que son los kilogramos que se separan, y el único componente que vamos a decir que se está separando es el componente A. Recuerden que eso es de una manera teórica, lo estamos poniendo nosotros. Eso en la realidad no va a pasar. Sí nos vamos a estar llevando un poquito del componente inerte, pero eso a nosotros no nos afecta ahorita. Bien, después de decir eso, em, lo que estamos nosotros recuperando o lo que se está separando hace alusión a cada una de las fases. Por ejemplo, si yo estoy recuperando en un problema de desorción, pues lo voy a obtener en la corriente gaseosa. Si yo estoy separando también en desorción, pues lo estoy separando de líquido. Pero no estamos hablando de lo mismo, ¿eh? De lo mismo estamos hablando. Entonces, vamos a calcular a TA, pero esta no se puede calcular en kilogramos, se debe calcular en moles para que así las cosas salgan más rápido. Aquí, pues lo más factible es calcularlo con el gas, ¿sí? Porque no necesitamos tantos malabares. Entonces vamos a calcularlo con el gas. Para esto decimos GS multiplicando por Y a 2 menos Y a 1, pero pues Y a 1 vale 0, entonces aquí queda como Y a 2. Sin tanto malabar, como les digo, tiene que salir esto. Entonces aquí es 12.972 multiplicando por 0.1465. Y entonces, ¿esto cuánto va a dar? 1.9. Bueno, 90. Ujú. ¿Así está bien? Sí. Ok, y estos son kilomol por hora. Si lo hubieran hecho por esto, pues nada más vamos a checar a ver si es cierto.
Nada más ustedes verifiquen cuánto da esto de aquí arriba. Tiene que dar lo mismo, 1.90. Todo lo de aquí arriba tiene que dar lo mismo. Solamente están quitando este valor. ¿Cuánto da lo de arriba? Tiene que dar lo mismo que esto. Sí, porque pues, es un balance de materia, pues debe dar lo mismo. Bien, ya tenemos a TA, pero nos pide que sea una relación de los kilogramos. Por lo tanto, TA ahora sí lo vamos a pasar a kilogramos. Después de haber hecho el cálculo, no se puede antes, porque eso requeriría que todos sus valores estén en relación peso y también los globos en másicos. Y pues eso nos tardaría, nos llevaría mucho tiempo, haría que nos tardáramos demasiado. Entonces, lo más factible es calcularlo primero en moles y luego ya pasarlo. Aquí tenemos entonces 1.9 kilomol por hora y este va a estar multiplicando por el peso del componente A. Recuerden que pues nada más estamos transfiriendo componente A. Su peso molecular es de 86 kilogramos por cada kilomol. ¿Y este cuánto nos va a dar? 163.4348. Y aquí tenemos kilogramos por hora. Bien, ya tenemos a TEA. Listo. Y nos decían que lo calculemos por cada 400 litros de la fase líquida que sale de la columna. Ok, la fase que sale de la columna pues es L1. Y para calcularla necesitamos primero hacerlo en moles, luego a partir de ese valor pasarlo a volumétrico. Bien, entonces vamos a calcular a L1. L1 va a ser igual a nuestra LS multiplicando por 1 más X a 1. Y entonces nuestra LS nos dio de 10.4906 multiplicando por 1 más X a 1, la cual vale 7.7468 por 10 a la menos 3. ¿Y este cuánto nos va a dar? 10.5718. Ya está. Y son kilomol por hora. Listo. Ya tenemos a L1 en moles. Para poder pasarla a peso, pues necesitamos nosotros conocer su peso molecular. Para calcular el peso molecular, nosotros necesitamos la fracción mol, dato que nosotros no poseemos, pero pues hay que calcularlo, no pasa nada. Entonces, X a 1 en fracción mol va a ser igual, y aquí vamos a ocupar la relación mol que ya poseemos. Aquí lo que vamos a hacer es tomar nuestro 7.7468 por 10 a la menos 3 y lo vamos a dividir entre 1 más 7.7468 por 10 a la menos 3. ¿Y este cuánto nos va a dar? 7.6872 por 10 a la menos 3. Listo. Ponemos las unidades de este, las cuales serían kilomol de
por kilomol de L1. Y ahora sí, calculemos el peso molecular, pero de una vez lo vamos a afectar. Va a ser L1 testada, va a ser igual a nuestro flujo, el cual es de 10.5718. Y de una vez, afectando por el peso molecular. Peso molecular del componente A, 86, multiplicando por su fracción, la cual es 7.6872 por 10 a la menos 3. Más el peso molecular del componente inerte líquido, el cual es 289, multiplicando por 1 menos 7.6872 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto nos va a dar L1 testada? Tres mil treinta y ocho punto 7528. Y quedan como kilogramos por hora. Listo, ya tenemos a L1, pero pues nos están pidiendo a LB1. Entonces aquí lo que debemos nosotros hacer es afectarlo por la densidad. Entonces, ¿lo multiplicamos o lo dividimos? Lo dividimos. ¿Ok? Entonces, va a ser LB1, que va a ser igual a nuestro valor, el cual es de 3038.7528, son kilogramos por hora, dividiendo entre la densidad, la cual es de 940. Y queda como kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto nos va a dar acá? 3.2327. Y estos son metros cúbicos por hora. Pero vamos a ver, nos lo pide por litro. Ok, pues entonces aquí le aplicamos una conversión súper sencilla que todo el mundo se debe de saber de cajón. Recuerden que pues, ustedes pueden aplicar las que se sepan, pero pues bueno, lo importante es que les dé el mismo resultado que a uno. Entonces decimos 1000 litros hay en un metro cúbico. Y entonces, ¿cuánto nos va a dar 3.232.7158. Y ya quedan como litros por hora. Listo. Ahora sí, vamos a tomar a nuestra TA. A nuestra TA testada y la dividimos entre LB1. ¿Esto tiene algún valor en todo lo que hagamos, en todo lo que calculemos? No, simplemente es una relación que me está pidiendo calcular. ¿Cuánto vale TA? Dijimos, testada. 163.4398. Ah, no, 48, perdón. 43.48. Listo. Y va a estar dividiendo entre nuestro valor de 3.232.71
58. Ok. El de arriba tiene unidades de kilogramos por hora. El de abajo tiene unidades de litros por hora. Así que las horas se simplifican y ya van a quedar las unidades que me está pidiendo. Ok, ¿cuánto nos da este valor? 0.05055. 50, 55. Listo. Y las unidades que tendríamos aquí serían kilogramos de A recuperado por cada litro de L1. Eso es lo que tendremos ahí. Pero eso no me pidieron. A mí me lo pidieron por cada 400 litros de fase líquida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues simple. La relación que yo acabo de calcular, 0.05055, la multiplicamos por los 400 que me está pidiendo. ¿Y esto cuánto da? 20.2226. Listo. Y ahora sí, le vamos a anotar las unidades de esta manera, las cuales van a ser kilogramos de A recuperados por cada 400 litros de L1 que sale. Ahí está. Este es el valor que me están pidiendo. Me lo pedían por cada 400 litros que salen. ¿Sí? Yo aquí lo tengo por cada litro. Entonces, si yo lo tengo por cada litro, si lo multiplico por los 400, pues esto es lo que vamos a obtener nosotros. 20.22 kilogramos de A. Eso es lo que me está dando esta relación. Así de simple. Vamos a continuar con los cálculos. Que bueno, este es el más pesadito en relación a balance de materia, porque las relaciones a ustedes se les dan un poquito más difícil. No entiendo por qué. Deberían ustedes tener las bases muy fuertes de balance de materia. Esa materia lleva muchas relaciones y ustedes ahí es donde checan qué es lo que van a calcular. Lo único que cambia aquí es que no se las piden por cada mol, por cada litro, no, aquí se las piden por una cantidad N que vaya a proponer el profesor o que ya tenga definido el texto. Entonces, ya tenemos el inciso, bueno, el primer inciso. Vamos con el siguiente, el cual nos dice que quiere la velocidad máxima a la que fluye la fase gaseosa en kilogramos por hora metro cuadrado y la velocidad superficial lineal máxima a la que circula la fase líquida en metros por minuto. Ok, vamos a hacer la más, vamos a decirlo así, la más difícil, que es la de la fase gas, que es una velocidad máxima. Entonces, para nosotros calcular la velocidad máxima, recuerden que lo vamos a hacer en el domo y para ello nosotros necesitamos el valor de G2. G2 va a ser igual a nuestra GS multiplicando por 1 más Y/2. Entonces aquí tenemos nosotros el valor de GS que nos dio de 12 punto ¿qué? 97.20. Ok, y esto multiplicando por 1 más, ¿cuánto nos dio Y/2 en relación mol? De 0.1465. Listo. Y si nos hace falta corroborar los datos, aquí tenemos 97.20 y aquí tenemos .1465. Los datos ahí están. No estamos inventando nada. ¿Cuánto nos da G2? Nos da de 14.8723.
Y ahí está. Son kilomol por hora. Así de simple. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer nosotros? Vamos a pasarlo a peso. Entonces, G2 testada va a ser igual a nuestro valor que acabamos de calcular, el cual es de 14.8723 y este multiplicando por su peso molecular. En este caso tenemos el peso molecular del componente A, el cual es de 86, multiplicando por la fracción mol, dato que sí tenemos. ¿Cuánto nos da la fracción mol? Ya 2 en fracción mol es... De 0.1278. 1278. ¿Ok? Más el peso molecular del inerte gaseoso, que en este caso es agua, vale 18, multiplicando por 1 menos 0.1278. ¿Y cuánto nos va a dar este flujo? 396.9476. Ok, y quedan como kilogramos por hora. Listo. En este caso, pues el peso molecular es un poquito más chiquito. ¿Por qué? Pues porque el peso molecular de A es el más grande. Entonces, este ronda como en unos, ¿qué les gusta? Unos 20, más o menos. Unos 20, unos 21. Su peso molecular está un poquito más pequeño. Y bueno, con este valor, lo único que vamos a hacer es dividirlo en 13. Así de simple. Y aquí es donde vamos a obtener la velocidad máxima permitida. Entonces, ¿por qué es la máxima permitida? Porque ya dijimos que no nos podemos pasar de este valor. Si hacemos una velocidad máxima más grande, lo único que provocamos es que el área sea más pequeña. Y eso genera inundaciones, luego incrustaciones y luego que la torre se eche a perder. Entonces, G2 vale 396.9476 y está dividiendo entre S. ¿Cuánto dijimos que nos dio S? 0.1779. Listo. Y entonces, ¿cuánto vamos a obtener de velocidad máxima? 231.2962. Y ahí está la velocidad máxima. 2331.2962 kilogramos por hora metro cuadrado. Listo. Y como repito, calculamos la de 2 porque estamos en un problema de desorción. Ahora, para calcular la velocidad lineal, superficial o de sección transversal, recuerden que esos tres nombres están aceptados, lo único que necesitamos es el flujo volumétrico de la corriente líquida. Ya hicimos uno y eso es el que vamos a servir. Nos va a servir para apoyarnos en cómo se calcula, que es este de acá. ¿Sí? Lo único que debemos tener es el flujo másico y lo dividimos entre la densidad. Para nuestra suerte, ya tenemos esos dos datos para calcular el flujo volumétrico en la entrada del líquido. Ese va a ser LB2, que va a ser igual a nuestra L2 testada. ¿Cuánto vale L2 testada?
3202.2. ¿Ok? Y estoy dividiendo entre la densidad, la cual es de 940. ¿Cuánto nos va a dar este? 3.40. Ujú. 4065. ¿Ok? Y este ya queda como metros cúbicos por hora. Listo. Ahora sí, vámonos con nuestra ecuación de continuidad. Nos dice que un flujo volumétrico va a ser igual a un área multiplicándola por una velocidad. En este caso, la velocidad de entrada del líquido. Con un despeje, nosotros simplemente calcularemos la velocidad. Entonces, metemos nuestro valor, decimos 3.4065 metros cúbicos por hora. Déjenme ponerle las unidades para que ustedes vean cuáles son los resultantes, metros cúbicos por hora, y lo dividimos entre el área, que es de 0.1779 metros cuadrados. Eso entonces, metros cuadrados se eliminan, metros cúbicos se pueden simplificar y las horas se quedan tal cual. ¿Cuánto nos va a dar? 19.1483. Y queda metro lineal por hora. Listo. Pero, pues vamos a revisar, nos la pedían en metros por minuto. Entonces, aquí hay que hacerle un pequeño ajuste con una conversión. Así de simple. Ok, listo. Entonces decimos, una hora tiene 60 minutos. ¿Y cuánto nos va a dar la velocidad lineal? 0.3191. Ok, y aquí está. Nada más como dato, vamos a enfocarnos en este de acá. Ese tiene un valor de 19.14 metros por hora. Ese es el valor de la velocidad del líquido. La velocidad del gas, esa será alrededor de unos 300 o de unos 350 metros por hora. Nada más para que se vayan fijando cómo es que la velocidad del líquido es menor. Y eso pasa porque, pues porque el líquido fluye con mayor rapidez que el gas. Recuerden que nosotros lo que hacemos es solamente frenar al líquido con tal de que pueda llevarse a cabo bien la transferencia de masa. Ok, listo. Ya tenemos el segundo reactivo que nos pedía las velocidades, tanto la másica del gas como la lineal del líquido. ¿Esto tendrá relación? Sí, muchas veces tendremos que calcularlas así. No lo vuelvan una ley. Eso hay que dejarlo bien claro, no lo vuelvan una ley. Pero sí es muy habitual que las velocidades lineales me las estén pidiendo para el líquido y las velocidades másicas, o al menos información de una velocidad másica, me la den del gas. Es común, pero tampoco es una regla. Ok. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Pues ya nada más vamos a contestar el último reactivo, el cual nos pide el coeficiente de transferencia de masa promedio de la fase gaseosa en unidades de gradiente de concentración de densidad molar parcial. Ok.
Yo me estoy imaginando que me está pidiendo el global. Entonces, vamos nosotros a trabajar con el global. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos nosotros a tener que calcular la pendiente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos las concentraciones del equilibrio. Y si se dan cuenta, no las tenemos. No las tenemos. Tenemos unos valores aquí listos para graficar. Y si los graficamos, pues de la gráfica podemos obtener los valores que necesitamos. Ahora, es muy importante que recuerden, eso vuelvo a repetirlo, es importante que ustedes recuerden que la que me da la pauta de qué ecuación voy a ocupar es la ecuación del equilibrio. ¿Qué pasa en estos casos, por ejemplo, en los que yo tengo datos? Vamos a decirlo así, datos experimentales que yo tengo que linealizar o que tengo que hacerle algún ajuste, cuestiones así. Ok, lo que pasa es que nosotros por default vamos a decir que esto nos va a dar una curva, así de simple, ¿sí? Cuando nosotros grafiquemos estos valores ya en relación mol, nos va a dar una curva. Por lo tanto, habrá que graficar. Y eso me da a entender que la ecuación no está dada en relación mol. Para empezar. La ecuación no está dada en relación. Listo. ¿Por qué? Pues porque así nos va a dar la tendencia de curva. Listo. Eso ya está. Vamos con el siguiente punto que es, dependiendo dependiendo del problema que nosotros vamos a estar resolviendo, ya sea absorción o ya sea desorción, el valor de la pendiente es también un valor significativo. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo desorción, pues lo que yo estoy esperando es que la pendiente me dé mayor o igual a 0.8. Eso es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Porque, si recordamos la teoría, las pendientes mayores o iguales a 0.8 en desorción sí se tienen que graficar. Así que lo que yo estoy esperando es que ese valor de pendiente me dé de 1, me dé de 5, de 10 o de un valor n, pero que sea mayor que 0.8. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, aquí lo que ustedes deben de utilizar son sus clases de matemática básica. Creo que incluso lo ven en precálculo, las cuales son calcular pendiente de 2 puntos, ¿sí? La ecuación de la pendiente, pues es un delta y entre un delta x. Y así de fácil nosotros vamos a poder calcular estas pendientes. Nosotros, para saber cuántas pendientes vamos a calcular, pues solamente tendremos que saber el número de datos, que en este caso es 1, 2, 3, 4 y 5. Y haremos un valor de pendientes del valor n menos 1. Entonces, si son 5 datos, haremos solamente 4 pendientes. Esas 4 pendientes que nosotros calculemos, las debemos ponderizar, o sea, sacarle su promedio. Y con ese valor nosotros vamos a hacer un ajuste, ¿sí? Pero eso ya no lo haremos nosotros, solamente nos quedaremos con el valor de la pendiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, ¿tienes estos datos ya escritos, Aracne? No, déjalos. Le tomo foto rápido para Ajá. manejarlos. Ya está. Ok, listo. Entonces vamos nosotros a pasarlos para acá. Los de X no les vamos a hacer gran cosa, los vamos a dejar así tal cual, pero los de Y sí, ¿por qué? Porque los tenemos en presión parcial. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Tenemos aquí nuestra tabulación y aquí vamos a tener todos los valores de X. Yo creo que sí, ahí está bien, ahí sí caben. Aquí tendremos todos los de Y calcularemos lo que estamos necesitando. Ok, listo. Entonces, aquí tendremos las fracciones mol del líquido y aquí tendremos las presiones parciales del gas. Listo. ¿Cuánto nos da la primera? 0, ¿no? Sí, 0.
En ambos. Ajá. Ok, listo. La que sigue. Cero Dame nada más los de X. Ajá, 0.0384.6. Ok. 0.0747. 0.10 714. 0.13 793. Ok. Permíteme entonces. Voy a hacer un poquito más grande este. Ahí está. Listo. Y este también un poquito más grande. Listo, ya quedó. Ahora sí. Dame los de presión, por favor. 58.661. 6-1. Ajá, 661. Ajá. Ok, listo. 107.61. 151.599. Y 184.651. Ok, listo. Ahora, estos valores de presión a mí no me sirven para lo que quiero, ¿sí? Porque para lo que yo necesito, busco los valores de la fracción mol del gas. Eso es lo que voy a buscar. ¿Y cómo voy a calcularlos? Fácil. Ustedes recuerden que lo único que necesitan es que la fracción mol va a ser igual a la presión parcial que ustedes ya tienen aquí tabulada entre la presión total. Estos valores de aquí están dados en milímetros de mercurio, ¿verdad? Sí. Pues ahí está. Si los tenemos en milímetros de mercurio, lo que ustedes deben hacer es poder pasarlos, ¿sí?, a fracción mol con la presión total en milímetros de mercurio. Curiosamente, sí lo tenemos. La presión total es de 650. Lo que les estoy pidiendo entonces es que a todos los estén dividiendo entre 650. El primero, pues está fácil, nos va a dar 0. Entonces, 58.661 entre 650, ¿cuánto nos va a dar? De 0.09024. 0.9024. Ok, listo. El siguiente. 0.16 1655. Ujú. 0.23 32. 0.2840. 2840. Ok, listo. Ahora lo que vamos a hacer con todos estos datos, pues es calcular pendientes. Ok, vamos a calcular la primera, los cuales vamos a ocupar este. La pendiente, vamos a ponerle la 1, va a ser igual. Recuerde que como son 5 valores, solamente calcularemos 4. Entonces, va. El valor de Y más grande, ¿cuánto nos da? 0.09024.
menos el valor más pequeño, que en este caso es 0. Ok, vamos con los de X. El valor más grande, 0.03846, menos el valor más pequeño, y en este caso es 0. ¿Cuánto nos va a dar esta pendiente? Dos punto 3463. 3463. Ok, va dando la tendencia de que sí es necesario graficar. O sea, la pendiente está dando mayor que 0.8, la tendencia sí era graficar, ya lo ven, aquí lo están comprobando ustedes. Ok, ya ocupamos estos. Vamos con los siguientes valores. Vamos con la pendiente número 2. Y este va a ser igual. Ok, ahora sí, el valor más grande para Y va a ser de 0.1655 menos el valor más pequeño, que en este caso es 0.09024. Y esto va a estar dividiendo entre el valor de X más grande, en este caso 0.07407 menos 0.03846. Y esta pendiente, ¿cuánto nos va a dar? 2.1134. Listo. Vamos con el siguiente. La pendiente 3. Ok, la pendiente 3 entonces va a ser el valor más grande de Y, en este caso es 0.23, 32, menos el valor más pequeño de Y, es 0.1655. Esto dividiendo entre el valor más grande de X, que es 0.10714, menos el valor más pequeño, que es 0.07407. ¿Y esta cuánto nos va a dar? 2.0471. Ok, ¿así está bien? 71. Ok, listo. Ok. Y ahora vamos entonces con la última pendiente. Una pregunta. Sí, Si, dime. por ejemplo, en alguna de nuestras pendientes nos puede dar algún valor menor al que nos está dando, por ejemplo, que nos dé la sorpresa de que nos dé menos de 1, ¿es posible Mm, o no? ¿Cómo menos que uno? Ajá, por ejemplo, supongamos que calculamos la pendiente 4, ¿no? Y Ajá. en la pendiente 4 el resultado nos da de 0.34, supongámoslo así. ¿Es posible ese resultado? Ok, no, no es posible. Déjame decirte por qué. Porque estos datos que ustedes les dan es para que grafiquen. Y hay muchos casos en los que sí será necesario graficar, como en este que vamos a hacer nosotros, no es necesario, porque pues no necesitábamos conocer la concentración de salida del gas. En ese aspecto a nosotros nos está facilitando ese cálculo. Entonces, como no hace falta graficar, nosotros lo que estamos haciendo es calcular las pendientes, pero estos datos que están aquí
son para que nos den la curva. Al dar un valor así como el que tú me estás diciendo, lo que vamos a generar es que cuando hagamos la curva tenga una caída o tenga una partecita en la que tenga línea recta o tenga otro tipo de cuestiones. Y eso ya es un desajuste, ¿sí? Entonces, si nos queremos ir lo más cerquita posible, estos datos experimentales, vamos a decirlo de una manera, nosotros lo que estamos haciendo es linealizarlos primero, ¿sí? Vamos a calcular una pendiente y entonces, dando puros valores de X, lo que hacemos es linealizarla. Pero esto es poniendo aquí valores de X en fracción mol y valores de Y en fracción mol. Eso no quiere decir que cuando nosotros los pasemos a relación, también esté linealizado. Eso no quiere decir. Ok, Ujú. sí, Entonces, sí. si no va a estar linealizado, lo que estamos generando nosotros aquí es una curva. Perfecto, sí, está bien. Por eso que estamos diciendo que a fuerza tiene que generar la curva en relación mol, pues no es necesario que nos den valores extraños. Por eso es que estos valores se escogieron para que nos dé la línea recta. Lo máximo que nos puede dar este tipo de valores es una línea recta en relación mol, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos los valores, los metemos y aquí sí nos da una tendencia tal en relación mol. ¿Qué concluimos? Pues que los valores pues, nada más estuvieron de adorno porque nos sirvieron para darnos cuenta que esto es una línea, no hay curva, por lo tanto x a 1 o x tal. Ujú. Vamos a decirlo esto en absorción, x a 1 máxima es igual a la del equilibrio, ¿no? Y si fuera un problema de desorción, pues entonces la y a 2 máxima será igual a la del equilibrio. Pero es lo único que podría pasar, lo único. Y son raros los problemas que traen eso. Todos los que nos den datos deben dar la tendencia a una curva, pero recuerden que es con relación mol. Por eso es que está bien que yo esté linealizando aquí. Sí, porque es lo que estoy haciendo. De una manera u otra, si ustedes lo quieren ver, es como si yo estuviera haciendo mínimos cuadrados, solo que aquí no estoy buscando una ordenada al origen porque a mí no me interesa. Lo único que quiero es tener una ecuación de la forma y igual a mx. Es lo único que busco, ¿sí? Si nosotros lo hiciéramos por mínimos cuadrados, pues esto me daría como y igual a mx más b, y eso me complica la vida, porque las ecuaciones del equilibrio jamás las he visto de esta forma, solamente de la primera. ¿Y cómo lo hago más sencillo? Pues nada más calculo los valores de la pendiente. Esto que estoy haciendo está forzando a que esto sea una línea recta. Ahorita lo vamos a ver a la hora de pasarlo a este, pasarlo a Excel. Va a ser lo último que hagamos. Entonces, vamos a Ok, calcular la última pendiente, que será el valor más grande de y, 0.284, menos el valor más pequeño, que es de 0.2332. Y lo dividimos entre el valor más grande de x, que es de 0.13793, y le restamos al más pequeño, que es 0.10714. ¿Y este cuánto nos va a dar? 1.6498. Ok, y ahí lo tienes. O sea, el más raro es este, ¿no? Y es precisamente porque al último de los datos, pues ya tendremos un desajuste. Lo que tendríamos es una línea curva y ahí por ahí tenemos un fallo, algo ahí hay, cuando lo hacemos en relación mol. Entonces, después de tomar en cuenta que aquí hay un fallo, lo único que hacemos, pues es sacar un promedio de las pendientes. ¿Ok? Saquen el promedio sumando todas y dividiéndolo entre el número de pendientes.
Así de fácil. Dos punto cero treinta y nueve quince. 0.3915. Listo. Y ahora sí, ya puedo linealizar y decir que mi modelo, en vez de tener todos esos datos, es de la forma YA igual a 2.03915. Así de fácil. Y esto multiplicando por la XA. Así de fácil. Ok. Vamos a continuar con los cálculos porque no nos vamos a estar deteniendo con esto. Si nos da tiempo, ya vemos lo último de Excel, que no es parte del ejercicio, pero nada más es para que nosotros lo verifiquemos. Ok, listo. Entonces, como decimos, este es un ejercicio que forzosamente pide que calculemos los coeficientes, así que por eso será un problema de eh, ¿cómo se llama? De diseño. Ok, listo. Para esto entonces vamos a calcular las concentraciones del equilibrio. Recuerden, estamos nosotros haciendo un problema de desorción, así que lo que necesitamos son los valores del equilibrio del líquido. Ok, vamos a calcular a Y1 en fracción mol, pero sabemos que vale 0, así que pues, también vale 0. De una vez escribimos que XA1 del equilibrio valdría 0. Vamos entonces con la más interesante, la cual es XA2 del equilibrio, que va a ser igual, y aquí solamente necesitamos un despeje. Entonces va a quedar nuestra pendiente dividiendo de 2.03915 y esta dividiendo a nuestro valor de YA2 en fracción mol. Esto lo hacemos para las personitas que les cuesta un poquito de trabajo tomar datos de la gráfica, pero precisamente por eso ahorita vamos a hacer lo otro. Por si a sus maestros forzosamente se les ocurre pedirles la gráfica cuando son estos casos. Entonces, ¿cuánto vale YA2 en fracción mol? 0. ¿Qué? 1278. Listo. ¿Y cuánto nos da este valor? 0.06 267. Listo. Vamos a ponerle las unidades. Aquí tenemos kilomol de A por kilomol de L2. Listo, ya tenemos prácticamente todo. Vamos a calcularlo. XA1 la tenemos en fracción mol, ya la calculamos. XA2, así me la daban en fracción mol, que son los de dato. Y tenemos ya los valores del equilibrio. Entonces, vamos a empezar. Vamos a calcular nuestro potencial promedio, el cual va a ser, en este caso, fracción mol, porque recuerden que eso es lo que me dice la ecuación del equilibrio. Entonces, XA menos XA del equilibrio, que es un valor promedio, y esto va a ser igual a XA2 en fracción mol de dato. ¿Cuánto nos da? 0.1589. Ok, menos la del equilibrio, 0.06267. Menos XA1 en fracción mol nos dio de 7. ¿Qué?
7.6872 por 10 a la menos 3. Listo. Ok, entonces esto lo vamos a estar dividiendo entre un logaritmo natural de un cociente. ¿Cociente de qué? Bueno, de lo que hicimos en el primer paréntesis, 0.1589 menos 0.062667. Y esto dividiendo entre lo que pusimos en el segundo paréntesis, que en este caso solo es un valor, 7.6872 por 10 a la menos 3. Y aquí, ¿cuánto nos da el potencial promedio? 0.03503. Listo. Ok, ya tenemos entonces el potencial promedio. Calculemos nuestra NUTG. Y esta está referida al líquido. Metemos entonces nuestro valor de X a 2, el cual es de 0.1589 menos X a 1, que vale 7.6872 por 10 a la menos 3. Listo. Y esto dividiendo entre nuestro potencial promedio, que es 0.03503. ¿Y cuánto nos dan en NUTG? 4.3166. Ahí está. Listo, ya tenemos a NUTG. No tenemos manera de calcular a UTG porque nos hacen falta datos. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada más vamos a hacer un despeje. ¿Sí? Vamos a calcular a AUTG mediante un despeje. Y este despeje será igual a lo que nosotros estamos calculando siempre con estos valores, que es Z dividiéndolo entre NUTG. Así es como se resuelven este tipo de problemas. Lo más fácil de calcular es NUTG porque eso solamente depende de las concentraciones en fracción o en relación. Eso está fácil. Pero AUTG pues, es un poquito más complejo porque requiere tanto de flujos como de coeficientes y áreas. Y a veces requieren también hasta de una concentración. Listo. Pues entonces aquí vamos a meter nuestros datos. Sabemos que NUTG vale 4.3166. ¿Y Z cuánto dijimos que valía? 2.85. Ok. Y entonces, ¿cuánto nos va a dar la AUTG? 0.6602. Y son metros. Listo. Ahora sí, escribimos toda la ecuación de AUTG para saber qué es lo que vamos a obtener. Entonces, tenemos el área multiplicando por, en este caso, el coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol del líquido. Ahí lo están viendo. Está en fracción mol del líquido. Y está multiplicando por 1 menos X a 1 en fracción mol.
Y esto va a estar dividiendo a nuestra L2. Todo esto va a ser igual a nuestro 0.6602. Así de fáciles. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a revisar qué tenemos. L2, listo. S, listo. 1 menos x a 1 se puede calcular. Lo que me hace falta pues, es el coeficiente. Así que lo único que voy a hacer es un despeje. Este que está aquí dividiendo lo paso de este lado multiplicando y este que ya está multiplicando ahora lo paso de acá dividiendo. O como lo quieran ver, solamente cambian de lugar. Entonces, vamos a calcular el coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol, que va a ser igual. Ok, tenemos a nuestra S. ¿Cuánto nos dio S? 0.1779. Y aquí tenemos metros cuadrados. Multiplicando por nuestro valor de AUTG, que es 0.6602 metros. Y esto multiplicando por 1 menos x a 1, que vale 7.6872 por 10 a la menos 3. Todo eso es lo que está en la parte de abajo. Ok, en la parte de arriba tenemos a L2, que ese sí lo tenemos en moles. ¿Cuánto nos da en moles? L2. 10.4906. Según yo, ese era LS. ¿Puedes checar? Sí, L2 es igual a 10.4906. Ah, no, perdón. A 12.4723. Sí, perdón. Aquí está. Ajá, 12.4723. Ok, entonces nada más vamos a corregir ese. Así está. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Sí, Ok, entonces, ¿cuánto nos da el resultado del coeficiente? de 107.0154. ¿Lo escribí bien? Sí, Ok. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es ponerle las unidades. Creo que me pasé un poquito. Ok. Las unidades de este van a ser horas, metro cúbico, por un delta de fracción mol de líquido y la palabrita mágica, global. Arriba tenemos kilomol. Ok, este no es el que me pedían. No, este es el que sale por cálculo. ¿Sí? Y ahora, nos estaban pidiendo a nosotros, fíjense, nos estaban pidiendo el coeficiente de transferencia de masa promedio de la fase gaseosa en unidades de gradiente de concentración en densidad molar parcial. Para hacer ese cálculo, nosotros lo que necesitamos es el KY, que es el famoso KY, que es el dado en fracción mol. Precisamente por este dato es que yo hice todo el procedimiento de calcular la pendiente. No para facilitarme los cálculos, no. El procedimiento que yo hice aquí para calcular la pendiente fue simplemente para que yo
a la hora de calcular los datos, me ahorre más cálculos. Ustedes van a decir, ok, hicimos un montón de pendientes que luego ni ocupamos. No, sí las vamos a ocupar. Vamos a ocupar el promedio, ¿sí? Eso es lo que vamos a ocupar, el promedio. ¿Y dónde? Pues lo vamos a ocupar en facilitarnos la vida. No vamos a estar nosotros haciendo el cálculo de las velocidades de transferencia, ¿sí? Porque para hacer el cálculo de ese coeficiente que nosotros estamos hablando, necesitaríamos hacer eso, velocidades de transferencia. ¿Por qué? Porque solamente tenemos en nuestro problema una lista de datos. Pero si nosotros analizamos esos datos y revisamos que todos son para que yo entregue una ecuación en fracción mol, pues me daré cuenta que es para facilitarme la vida y escribir la ecuación del equilibrio con coeficientes. Así de simple. Dicho de otra manera, lo que yo necesito aquí es el valor de la pendiente para ponerla en esta ecuación. ¿Cuánto nos dio la pendiente? ¿2 punto qué? 0,3915. Y aquí está la ecuación del equilibrio, escrita con coeficientes. Ya dijimos cuáles son las reglas, ya sabemos, ya las establecimos, y es así de fácil. Una vez que nosotros escribamos cuál es la ecuación del equilibrio, podemos trabajarla y hacer las sustituciones y todos los cambios que querramos hacer. En este caso, lo único que vamos a hacerle es aplicarle la inversa, porque lo que queremos es este coeficiente. Entonces, aquí vamos a meter el valor que nos dio, el kx, que fue de 107.015 4. Ok, no me gustó cómo quedó. Listo. Y esto lo vamos a dividir entre la pendiente, la cual es de 2.03915. Listo. ¿Y esto cuánto va a ser? 52.4803. Y esto queda como hora metro cúbico por un delta de fracción mol del gas. Y este es global. Y aquí arriba, kilomol. Oye, pero es que yo lo quería hacer con las ecuaciones de la línea recta. Se puede, pero oh sorpresa, las ecuaciones de la línea recta también te piden la pendiente. Primero, lo que hubieras hecho sería, pues pongo aquí, y lo voy a poner resumido, porque lo voy a eliminar. Es calculo el kx, que va a ser igual a 1 entre el kx individual más 1 entre la pendiente, ya vieron que aquí está, entre el coeficiente individual de y. Y ya con un despeje, pues yo calculo, pues este que está aquí, este que está acá, yo lo paso del otro lado, y esto es fácil de calcular porque tengo la resistencia, lo paso del otro lado, y ya obtengo este coeficiente, nada más quitando la pendiente también. O sea, por donde quiera hay pendiente. ¿Quién es el que pone el conflicto? Tú. Lo quisiste hacer con la ecuación de la línea recta, te chutaste 2 cálculos. Lo quisiste hacer de una manera rápida, ocupando lo que se te ha enseñado en el curso, la ecuación del equilibrio, así de fácil, dada en coeficientes. Y así de sencillo tú lo hiciste.
¿Qué es lo que sigue a continuación? Pues calcular la concentración del gas, porque a mí me estaban pidiendo el KC, no el KY. Entonces, para eso, la concentración va a ser igual a, tenemos la presión entre RT. Entonces, la constante es 0.08205 y esto multiplicando por la presión, que diga la temperatura, que es de 110 más 273.15. Y esto va a estar dividiendo nuestra presión. Entonces, vamos acá, tenemos una presión de 650. De una vez, el valor yo ya lo tenía ya, pero pues aquí lo ponemos como 650 entre 760. Y esta concentración del gas, que ni siquiera le puse que era, pero ahorita le ponemos, es la concentración del gas total. ¿Esta cuánto nos va a dar? 0.02720. 0.2720. Ok, y el resultado está en kilomol por metro cúbico. Así de fácil. Ahí está. Ya teniendo esto, pues entonces nos vamos a las ecuaciones que ustedes tienen de coeficientes y decimos que el que queremos es el KC punto A promedio. Y este va a ser igual al que ya tenemos, que es el KY, dividiendo entre la concentración. Entonces aquí va el 52.4803 y este dividiendo entre la concentración, la cual es 0.0272. Ahí está. El de arriba tiene unidades de kilomol sobre metro cúbico. Lo estamos dividiendo entre kilomol sobre metro cúbico. Pues entonces quedan horas a la menos 1. ¿Y este resultado cuánto nos va a dar? 1929.0521. Y ahora sí, horas a la menos 1. Y encerramos. ¿Es correcto que nos dé un valor así de monstruoso? Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando del KC. Ese sí tiene que dar un valor así de grande. Entonces, dentro del valor está correcto. Muy bien. Ahora vamos a ocupar estos 12 minutitos que nos están quedando para hacer lo que dijimos de Excel. Para esto, nosotros lo que vamos a hacer es primero entrar con todos los datos, que ya los tienes, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, tenemos aquí 0, luego sigue. De X a, ¿verdad? Ujú. 0.03846. 3846. 0.07407. Ah, Punto 10.714. listo, Y punto 13.793. listo. Dame los de presión, porfa, ¿no? 0. 58.661. 107.61. 151.599 y 184.651. Ahí está. Por si alguien se perdió, pues son los mismos valores. Y lo único que voy a hacer aquí para calcular las fracciones, pues va a ser tomar este valor y dividirlo entre
nuestro valor de presión total, que era de 650 milímetros de Sí. mercurio. Y aquí ya tenemos toda esta columna. Ahí está. Son los mismos resultados que dan aquí. Ajá, son los mismos. Ahí está. Entonces, estos valores que están acá, listo. Permítanme. Listo. Ok. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es pegarlos aquí. Ujú. Y arrastramos estos también. Control C. Listo. Ya quedó. Ahora, después de obtener todos estos resultados, lo que sigue pues nada más es pasarlos a relación mol para poder graficar. Es este dividiendo entre 1 menos este. Fácil. Listo. Ahora calculamos las relaciones mol del gas. Este va a ser igual, a ver. Aquí va el 0. Aquí este va a ser igual a esta concentración, dividiéndola entre 1 menos este mismo valor. Listo. Ahora sí, yo ya tengo las relaciones mol de aquí. Eso es lo que hubiéramos hecho. Y como nosotros sacamos una pendiente mayor a 0.8, pues a la hora de nosotros graficarlo, nos vamos a dar cuenta que nos da una curva. Nada más que ustedes lo están viendo aquí, no está tan pronunciada. Ajá, no está tan pronunciada esa curva. Pero si ustedes se dan cuenta, los valores están calculados correctamente como debería de ser. Ahí está. Eso es ocupando los datos que nos está dando el problema. Así sale la gráfica. Aquí lo que tenemos son relaciones mol y aquí también tenemos relaciones mol. Pero sí nos estamos saliendo un poquito de los datos que necesitamos. ¿Sale? Entonces la gráfica, si se dan cuenta, pues podríamos incluso decir que es una línea recta, aunque la pendiente que nosotros sacamos nos da otros valores. Y esto es porque los valores están muy cerrados, ¿sí? Llega un punto en el que nosotros solamente necesitamos una región de por aquí, vamos a decir que como por acá, y cuando metamos los datos que nosotros necesitemos, sí nos va a salir más o menos la línea curva, porque si metemos más datos de los que necesitamos, el valor de esta tendencia da para una línea recta. Ok, pues eso vamos a dejarlo aquí. Vamos ahora a meter los valores de nuestro sistema. Para esto, yo voy a ocupar el valor más pequeño que es 0 y a partir de ahí yo voy a ir sumando valores. ¿Cuál es nuestro valor más pequeño? Pues nuestro valor más pequeño es la XA1 en fracción mol. Esa nos había dado, acá andaba XA1 en fracción mol, creo que un poquito más adelante. Acá está. 7.60 7.68. por 10 a la menos 3. Ujú. Entonces a este 0 lo que yo voy a hacer es sumarle más 0.00. Ujú. Es este más 0.001. Ese es por 10 a la menos 3. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 3. Listo. Entonces este valor lo arrastro más o menos como por acá y luego de aquí empieza a subir. El valor más pequeño ya está. El valor más grande es quizá 2. Recuerden que ya se los había explicado en balance. Nosotros nos vamos a mover con los valores de X cuando es desorción. X a 2 inclusive nosotros lo tenemos en datos, ¿sí? Es de 0.1588, 89. Entonces, este valor que está aquí no me sirve. De una vez lo voy a ir escalando a el 0.1.
¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tomar este valor y sumarle 0.01. Listo. Y ahí tengo 0.019. De ahí lo que quiero es llegar hasta el extremo de 0.1. Más o menos como por acá. Listo, ya tengo ese. Entonces, este de acá, yo le voy a poner que ya es 0.1. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Entonces, a este valor, ahora, a este de acá, le voy a sumar 0.01. Y ahí tengo el 0.11. Yo debo de andar más o menos por el 0.16. Sí, porque mi valor más grande es de 0.1589 en fracción mol. Listo, aquí tengo todos mis valores y lo que hago para calcular los de Y, pues es tomar este valor y multiplicarlo por la pendiente que yo saqué al linealizar, la cual me dio 2.0, ¿qué? ¿Cuánto dio la pendiente? Sí, 2.03915. Ah, aquí está, listo. Y Ajá. ahora, lo que sigue es calcular las relaciones mol, que va a ser este valor entre 1 menos este valor. Listo. Y ahora calculamos también las relaciones mol de la fase líquida, que va a ser este valor dividiéndolo entre 1 menos este valor. Listo. Ya quedó. Ahora, aquí tenemos nuestros datos. Recuerden, yo lo estoy haciendo en Excel, por eso pues es trampa, porque yo tengo un montón de valores. Ustedes nada más tendrían que graficar unos 5 o unos 6 y les tiene que salir la misma proporción que a mí. Ok, listo. Ahora, con estos valores lo único que hago es una linealización. Y si ustedes se dan cuenta, muy ligero, muy ligero, pero se alcanza a notar más una curva que en la otra. ¿Sí? Un poquitito ligero, pero sí se alcanza a notar. Entonces, para esa parte, nosotros lo que vamos a hacer es quedarnos conformes en que ahí está la gráfica. ¿Sí? Aquí se ve más clarita la curva. No es tan pronunciada, repito, pero pues también aquí no se alcanza a ver demasiado, que son con los datos que me dio el problema. Ujú. No había necesidad de graficarlos, no había necesidad, pero si nosotros linealizamos y hacemos las cosas, nos damos cuenta que aquí sí se ve un poquito más pronunciada la curva. Sí, no es una línea recta. ¿O tú alcanzas a ver una línea recta, Ariadne? No, sí se alcanza a ver una curvita Ujú. en el segundo cuadrante. Sí, es muy ligerita, pero sí está. O sea, y esto salió después de linealizarlo. Es precisamente lo que a nosotros nos debería de importar. Esto es usando los datos que nos da el problema, que si se dan cuenta andamos en el 0.03. ¿Qué andamos haciendo allá? Si necesitamos valores de 0.007, ¿sí? Que es el más pequeño. Es mi valor más pequeño, 0.007. Fíjense. Él da un salto, este primer ejemplo, del 0 al 0.03. Y fíjense cuánto le costó a nosotros llegar hasta el 0.03. Nos costaron 11 saltos. Ujú. Nos costaron 11 saltos. Entonces, fíjense, aquí de un solo salto llega al 0.03 y a nosotros nos costó 11 saltos llegar aquí. Y esto ya es linealizado, ¿sí? Obtener una pendiente promedio. Si nosotros, en vez de haber graficado esto, hubiéramos tomado estos dos valores, que son los que me da el texto, y los hubiéramos llevado a gráfica, ujú, aquí está, le hubiéramos dado nosotros acá, y le hubiéramos dado
a la línea de tendencia. Aquí nos hubiera dado la ecuación. Que vuelvo a repetir. Esta ecuación que nos está dando el problema es una ecuación de la forma mx más b. A mí no me interesa el valor de mx más b, me interesa el de mx nada más. Si se dan cuenta, este valor de b es muy pequeñito, pero aún así causa ruido. El valor de la pendiente sí anda alrededor de 2 y sale de 2.069, pero pues esto es un método que lo hizo rápido en Excel. Nosotros con nuestro método precario a pura manita nos salió una pendiente de 2.03915. ¿Qué tan alejados estamos? Bien poquito, muy poquito que estamos alejados. Entonces, en este tipo de problemas no es necesario graficar, lo que es necesario es que ustedes sepan interpretar los datos. Ojo, esto fue para agilizar los cálculos. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de saber que nosotros teníamos que hacerlo así? Ya nos pasamos por un minuto, pero es importante que lo sepan. Esta concentración. Esta. Si a mí no me hubieran dado este valor y me hubieran dado, por ejemplo, un exceso, ahí sí forzoso ir a graficar. Pero como a mí me dan este, y en el problema no me están pidiendo ni siquiera entregar el exceso, pues yo para qué me preocupo. Solamente con los datos que tengo, linealizo, saco pendientes. Ya vieron cómo, de una manera sencilla, no es necesario que vayan con su computadora y lo hagan en Excel, no es necesario que hagan mínimos cuadrados ustedes con esos datos, lo único que requieren es saber linealizar sacando pendientes. Recuerden que lo que estamos buscando es la ecuación de la forma y igual a mx, no de la forma y igual a mx más b. Una vez dicho esto, pues bueno, ahora sí, ya podemos dar por concluida la clase. Este fue un problema muy bonito. Hay otro que se parece, que está también interesante. Este está en el manual del profe Barajas y se los voy a poner de tarea. Entonces, por mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Perfecto, muchas gracias. Excelente noche.